Las guerras napoleónicas, un conflicto militar que tuvo lugar durante el periodo en que Napoleón rigió en Francia, fue en parte una extensión de los conflictos que estallaron a causa de la Revolución Francesa y continuaron a instigación y gracias al financiamiento de Inglaterra durante todo el primer imperio francés. Las guerras napoleónicas se tienden cada vez más a llamar guerras de coalición, por haberle sido impuestas a Napoleón por los aliados. La primera coalición fue de 1792 a 1797 de Austria, Prusia, el Reino Unido, España y Piamonte, Italia, contra Francia. Fue el primer intento para acabar con el republicanismo. El gobierno francés confió a Napoleón la dirección de las operaciones militares contra las tropas austriacas en el norte de Italia en 1796. En menos de un año, Napoleón había vencido a las fuerzas de Austria en superiores en un número. Segunda coalición. El periodo comenzó con la Guerra de la Segunda Coalición, que incluye la campaña de Italia en 1899, las acciones en Egipto en 1800 a 1801, y en el mar, la victoria naval de Nelson en Corfú, periodo que concluyó con el trabajo de Amiens en 1802. La victoria de Napoleón en la campaña contra los austriacos en el norte de Italia puso fin a la primera coalición. No obstante, durante su estancia en Egipto se conformó la segunda coalición, 24 de diciembre de 1798, integrada por Rusia, Gran Bretaña, Austria, el Reino de Nápoles, Portugal y el Imperio Otomano. Tercera coalición. En esta guerra, los austríacos y suecos fueron derrotados en Ulm y Austerlitz, 1805, pero Inglaterra ganó la supremacía naval en Trafalgar, octubre de 1805. Napoleón se apresuró a tomar medidas contra la nueva alianza. Había ejercido una gran presión sobre Gran Bretaña desde 1798 al mantener un ejército concentrado en Boulogne a orillas del Canal de la Mancha. Cuarta coalición. Prusia se unió a la cuarta coalición compuesta por Gran Bretaña, Rusia y Suecia en 1806. Bonaparte aplastó a las tropas prusianas en la batalla de Jena el 14 de octubre de ese mismo año y tomó Berlín. A continuación, derrotó a los rusos en la batalla de Friedland y obligó a firmar la paz a Alejandro I. De acuerdo con las principales condiciones del Trato de Tilsit, Rusia tuvo que entregar sus posesiones palancas y aliarse con Francia, mientras que Prusia perdió casi la mitad de su territorio. España fue la primera nación en la que Bonaparte tuvo que hacer frente a las insurrecciones nacionalistas que provocaron su caída. Los franceses fueron derrotados y el número de bajas que sufrieron perjudicó seriamente a Napoleón cuando se vio obligado a hacer frente a sus nuevos enemigos del este y el norte de Europa. Quinta coalición. La quinta coalición fue en 1809 del Reino Unido y Austria contra Francia. Se formó mientras España se enfrentaba con Francia en la Guerra de Independencia Española. El Reino Unido se encontraba ya luchando contra Francia, aliado con los rebeldes españoles en la Guerra de Independencia. A pesar de que Austria obtuvo algunas victorias en operaciones menores de tipo defensivo, la ausencia de Rusia y Prusia de la coalición significó la inferioridad numérica de Austria frente a los enormes ejércitos franceses, lo que la condujo a la posterior derrota. Austria fue obligada a firmar el Tratado de Schönbrunn, perdiendo aún más territorio frente a Napoleón. La sexta coalición estuvo formada por el Reino Unido, Rusia, Prusia, Suecia, Austria y cierto número de estados germánicos para combatir el imperio francés de Napoleón y sus aliados. Como resultado de esta guerra, Napoleón fue derrocado y confinado a la isla de Elba.
En 1812, Francia y Rusia entraron en guerra porque Alejandro I se negaba a aplicar el sistema continental, dado que gran parte de sus hombres se encontraban en España. Napoleón Bonaparte invadió Rusia solo con 50.000 hombres, derrotó a los rusos en Borodino y conquistó Moscú el 14 de septiembre de 1812. Séptima coalición. La séptima coalición fue apresuradamente preparada durante las guerras napoleónicas en 1815. Tras el regreso a Francia de Napoleón desde su exilio en Elba y su entrada en París, los miembros de la séptima coalición fueron Reino Unido, Rusia, Prusia, Suecia, Austria, los Países Bajos y cierto número de estados alemanes. El periodo conocido como los 100 días comenzó cuando Napoleón abandonó Elba y desembarcó en Cannes el 1 de marzo de 1815. Una vez que los intentos de Napoleón por disuadir a uno o más aliados para que no invadieran el territorio de Francia fracasaron, su única salida para permanecer en el poder era atacarles antes de que la coalición pudiera sobrepasarle en fuerzas. El ejército se convirtió en la verdadera arma del poder de Napoleón. Lo conformaban soldados de distintas procedencias y utilizaban unas tácticas militares muy avanzadas. Llegó a alcanzar los 600.000 soldados justo antes de la campaña de Rusia, que junto con la de España fueron el principio del fin de su poderío en Europa. Se dividió el ejército en tres: el pasivo, el activo y el de reserva. El activo ataca y los otros están para sustituir las bajas. Muy importante es la labor de caballería, artillería e infantería combinadas en los escenarios de batalla. Su disposición y las nuevas tácticas que aplica el francés hacen un ejército compacto y muy eficaz. Hubo dos nuevas tácticas: de líneas envolventes, que se utilizaba cuando el ejército francés era mayor. Unos atacaban y los demás se colocaban en la retaguardia cortando la retirada. Y de líneas interiores, que era si el ejército francés es menor, Napoleón concentra sus esfuerzos en un punto concreto del frente para romperlo y precipitar la derrota. Así concluyen las guerras napoleónicas, una serie de 400 batallas y combates, librados entre 1792 y 1815, en los que se aplicaron todas las potencias occidentales con un gran costo de muertos a Europa. Espero y les haya servido esta información para sus tareas y no se olviden de darnos una manita arriba.